Hola, sean bienvenidos a Dark, el lugar donde las voces del pasado aún encuentran quien las escuche. Soy quien transforma sus relatos reales en sombras que respiran en tu oído. Hoy escucharás dos historias estremecedoras que nacen entre tumbas y silencio eterno. El último turno del sepulturero y la noche de los 5. Dos relatos, dos cementerios y un solo aviso. Si algo te llama desde debajo de la tierra, no respondas. Relato 1. El último turno del sepulturero. Hola Dark. Me llamo Eusebio Ramírez. Tengo 79 años y viví casi toda mi vida entre muertos. No como médico, ni como sacerdote, sino como sepulturero. Durante más de 4 décadas trabajé en el cementerio de la Almudena, en Madrid. Enterré a cientos. Cuidé de miles. Y escuché cosas que aún me despiertan en la madrugada. Hoy he decidido contarlo todo. Pero sobre todo, voy a contarte lo que vi. Lo que realmente vi una noche, cuando pensé que ya lo había visto todo. Algo que jamás pude olvidar. Algo que no debía existir, y que aún hoy me hace temblar las manos. Te lo diré al final de este relato. Solo te pido que escuches, y no cierres los ojos. Comencé a trabajar en el cementerio en octubre de 1966. Tenía apenas 20 años, sin estudios, sin familia, y con más hambre que esperanza. El puesto no era querido por nadie, pero venía con alojamiento. Una vieja caseta de piedra junto al muro norte. No tenía calefacción, pero era un techo. Y en esos días, eso bastaba. La Almudena es inmensa. Un mar de tumbas antiguas, panteones familiares, cruces oxidadas y pasillos interminables. En el primer año, nada extraño. Me dediqué a aprender, a cavar rápido, a cerrar sin dejar marcas, a distinguir un féretro sellado de uno que no lo estaba. Aprendí también a no hacer preguntas, aunque a veces algo no cuadrara. Pero en el invierno de 1974, algo se torció. Recuerdo perfectamente ese día. El cielo estaba gris, el aire olía a tierra mojada y no dejaba de lloviznar. Me encargaron enterrar a un joven, Joaquín Sánchez, muerto en un accidente con apenas 17 años. Nadie acudió al entierro, ni un cura, ni una flor. Fui solo. Llevé el féretro a una zona relativamente nueva, detrás del viejo sector militar. Al cavar noté algo raro. La tierra estaba suave, como removida recientemente. Y a apenas 1 metro de profundidad, encontré una cruz de madera podrida, sin lápida, solo una cruz clavada en el barro, con una inscripción tallada a mano que apenas podía leerse: Sine nomine, non redat, sem nome, que non volte. Sentí un escalofrío, pero no paré. Retiré la cruz, la dejé a un lado y terminé el agujero. Enterré a Joaquín, cerré el suelo y me marché. No dije nada. Pensé que sería un entierro viejo mal registrado, o una broma de mal gusto, pero no lo era. 2 noches después, al pasar por esa zona durante una ronda, vi algo que me hizo detenerme en seco. La cruz estaba de vuelta, de pie, clavada exactamente sobre la tumba. No había huellas, no había marcas, solo barro, y la cruz de madera, intacta. Regresé a mi caseta y no hablé con nadie. Me serví un trago fuerte y traté de olvidar. Pero esa misma noche, a las 3 de la madrugada, alguien golpeó la puerta, 3 veces. Lento, firme. Me acerqué con la linterna, miré por la rendija. Nadie. 2 noches después, al pasar por esa zona durante una ronda, vi algo que me hizo detenerme en seco. La cruz estaba de vuelta, de pie, clavada exactamente sobre la tumba. No había huellas, no había marcas, solo barro, y la cruz de madera, intacta. Regresé a mi caseta y no hablé con nadie. Me serví un trago fuerte y traté de olvidar. Pero esa misma noche, a las 3 de la madrugada, alguien golpeó la puerta, 3 veces. Lento, firme. Me acerqué con la linterna. Miré por la rendija. Nadie. Abrí despacio. En el umbral, una rosa roja. Perfecta. Recién cortada. Sin espinas. No crece ninguna rosa en la Almudena. Pero eso no fue lo peor. Mientras cerraba la puerta, la linterna iluminó algo en el marco exterior. Alguien, o algo, había escrito con barro seco justo sobre la piedra. No era para él. Y ahora, Dark,
Te voy a decir lo que vi esa misma noche, porque sería injusto guardarlo después de prometerte. Al volver a mirar por la ventana, vi una figura caminando lentamente entre las tumbas. Alta, muy delgada. Llevaba una túnica negra arrastrada y se movía sin hacer ruido. Pero no caminaba como una persona. Se deslizaba, como flotando apenas por encima del suelo. La linterna temblaba en mi mano, pero logré enfocarla unos segundos. No tenía rostro. Solo piel estirada sobre hueso, sin ojos ni boca, y en el lugar de la cara, una cruz de madera incrustada, la misma que había enterrado. Desde entonces, nunca volví a pisar esa zona de noche. Y la cruz sigue allí. Pasaron semanas. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de la soledad o de la bebida, pero dentro de mí sabía la verdad. Yo había visto algo que no pertenecía a este mundo, y aún peor, lo había desenterrado. Esa cruz de madera volvió a aparecer más de una vez. Algunas mañanas, al recorrer el cementerio al alba, la encontraba desplazada, a veces a pocos metros, a veces a otra sección, nunca con huellas, nunca con lógica. Una cruz sin nombre, sin dueño, pero que siempre encontraba su camino de regreso. Una madrugada de marzo, alrededor de las 2:30, me despertó un sonido seco. No un golpe, no un viento. Era un arrastre, como si algo pesado rozara la piedra frente a mi caseta. Me levanté. Abrí la puerta. Afuera, la misma oscuridad de siempre. Pero al iluminar el suelo, vi marcas. 2 líneas paralelas, como si hubiesen arrastrado algo rectangular. Seguí las marcas. Iban desde mi puerta hasta la sección antigua, la más vieja de todas, donde ya nadie enterraba desde hacía décadas. Allí, entre cipreses torcidos y lápidas corroídas, me detuve. Las marcas terminaban frente a una tumba sin inscripción. No era nueva, ni reciente. Era vieja, pero lo raro era que no figuraba en ningún registro. Verás, yo conocía el plano del cementerio como la palma de mi mano. Había leído los libros de entierro uno por uno, y esa tumba no existía. Clavado en la tierra, un pequeño cartel de madera. Apenas un trozo con una palabra: rezar. Sentí una presión en el pecho. Volví a mi caseta y por primera vez en muchos años me encerré con llave. Las noches siguientes comenzaron los susurros. No sé de dónde venían. Parecían filtrarse por las paredes, por los marcos de las ventanas, por las grietas del suelo. No eran palabras completas. Eran murmullos, como rezos repetidos al revés, voces que se arrastraban desde abajo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché una frase con total claridad, como si alguien estuviera de pie junto a mi cama. Devuélvelo. Me incorporé de golpe, con la garganta seca. Tomé la linterna y salí al exterior. El cementerio estaba en silencio, pero al girarme hacia mi caseta, vi algo que me paralizó. La cruz estaba clavada en el techo, apenas visible bajo la luz de la luna, pero firme, como si hubiera brotado de allí. A partir de ese día, las cosas empezaron a desaparecer. Mis llaves, el registro de enterramientos, fotografías de mi madre. Pero lo peor no fue eso. Fue la lápida. Sí. Una mañana, mientras hacía la limpieza de rutina, encontré una lápida nueva, tan nueva que aún brillaba con el pulido del mármol. Sin flores, sin tierra removida, sin marcas de obra, solo una inscripción grabada en letras finas. Eusebio Ramírez, 1946, sin fecha de muerte. Solo el símbolo del infinito. Fui a la oficina de administración. Nadie sabía nada. Ningún pedido. Ningún entierro registrado a mi nombre. La secretaria, Clara, juró que nadie había encargado tal pieza. Y cuando volví, ya no estaba allí. La lápida había desaparecido, pero por la noche reapareció, frente a mi puerta. Durante semanas evité mirar esa lápida. Aunque no siempre estaba a la vista, sabía que estaba cerca. Cambiaba de lugar como un animal salvaje, ocultándose de día, apareciendo de noche. A veces, al abrir la caseta, la encontraba a pocos metros. Otras, estaba detrás del pozo viejo, siempre limpia,
siempre esperando. Una madrugada, mientras revisaba archivos antiguos en el pequeño despacho junto a la entrada principal, encontré una caja de madera con polvo de décadas. Estaba sin etiqueta, olvidada bajo una estantería oxidada. La abrí con curiosidad. Dentro había fotografías en blanco y negro, la mayoría sin fecha. Instantáneas de entierros antiguos, de obreros cavando, de nichos recién sellados. Eran retratos tristes, silenciosos, de una época dura, pero una foto me hizo soltarla al instante. En ella se veía claramente un entierro. 4 hombres cargando un ataúd. 2 de ellos estaban parcialmente girados, pero uno estaba completamente de frente a la cámara. Era yo. Mismo rostro, misma estatura. La misma cicatriz pequeña sobre la ceja, pero la foto estaba fechada en 1913. El nombre grabado en el ataúd era Joaquín Sánchez, el mismo joven que yo había enterrado en 1974. Dejé caer la foto. No podía ser. Corrí hacia afuera, buscando alguna señal de que el mundo aún tenía sentido, que el tiempo aún era una línea recta. Pero cuanto más buscaba, más evidente se volvía que algo dentro de aquel cementerio doblaba las reglas de la realidad. Volví a la cruz. Estaba nuevamente clavada en la tierra, pero ahora en un sector completamente amurallado, cerrado con cadenas desde hacía años. Un sector antiguo, conocido informalmente por los sepultureros como la manzana de los sin nombre. Abrí el candado, que increíblemente no estaba cerrado. Allí dentro, el silencio era diferente. No era ausencia de sonido, sino represión del mismo, como si todo estuviera amortiguado. Caminé entre lápidas agrietadas y flores petrificadas, hasta encontrar un altar bajo, casi invisible entre las hierbas. Sobre él, algo que me hizo estremecer. Un espejo roto. En el vidrio, palabras escritas con hollín. Otro debe ocupar mi lugar. Junto al espejo, una pulsera antigua, de cuero, como las de hospital, y un nombre impreso, Eusebio Ramírez, interno 1909. Mi cuerpo se congeló, pero antes de que pudiera huir, una brisa helada sopló a mis espaldas. Me giré lentamente, y la figura estaba allí, la misma silueta alta, sin rostro, pero ahora más cerca, más definida. Llevaba en los brazos un ataúd pequeño, como el de un niño, y caminaba sin tocar el suelo, cruzando el patio silencioso en mi dirección. Lo único que pude hacer fue correr. Corrí hasta la caseta, cerré la puerta con llave, y por primera vez, no dormí allí. Salí antes del amanecer y me escondí en el vestuario del velatorio. Pero cuando desperté horas después, había algo debajo de mi cabeza. La fotografía, la misma, la de 1913, y detrás de ella, escrito a mano: te estamos esperando. Solo tú puedes cerrar el ciclo. No regresé a la caseta durante varios días. Dormía sobre una manta vieja en el depósito de herramientas, con la linterna encendida y un rosario entre los dedos. Nadie sabía dónde me metía por las noches. Tampoco me atreví a contarlo. ¿Quién iba a creerme si decía que una fotografía de 1913 mostraba mi rostro? ¿Que una cruz de madera cambiaba de lugar sola? ¿Que una lápida apareció con mi nombre antes de mi muerte? No tenía pruebas, solo miedo. Y el miedo no se archiva en ningún registro. Los de administración comenzaron a notar mi estado. Me dieron unos días libres. Me recomendaron un médico. Asentí. Fingí gratitud. Y esa misma noche regresé al cementerio. No podía alejarme. Una voz dentro de mí decía que si me marchaba sin enfrentar aquello, algo me seguiría hasta el final de mis días. Volví a la sección de los sin nombre. Las rejas que antes estaban oxidadas y encadenadas, estaban abiertas. Y no por mí. La cruz de madera ya no estaba. El altar de piedra donde había hallado el espejo ahora tenía algo diferente. Un libro antiguo, de cuero reseco y cubierto por una fina capa de ceniza. Sin título, sin dueño. Lo abrí. Un hedor a cera quemada y tierra húmeda me invadió. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y frases escritas en latín, una especie de registro, o tal vez una lista de turnos. Pasé las páginas con manos temblorosas. Entonces lo vi, mi nombre.
Eusebio Ramírez, designado, 1974. Justo debajo, en tinta más oscura. Se requiere sucesor antes del eclipse. Cerré el libro de golpe. Mi respiración se volvió irregular. Las palabras seguían repitiéndose dentro de mi cabeza. Antes del eclipse, antes del eclipse. Y entonces lo recordé. Años atrás, don Marcelo, el sepulturero más viejo que conocí, ya retirado, me habló una noche entre copas sobre el día en que la sombra devora al sol y se abren los pozos. En aquel momento lo tomé como desvaríos de borracho. Pero esa misma noche, en las noticias de televisión, lo escuché. Un eclipse total lunar tendría lugar en 3 días. Mi corazón se encogió y supe que algo iba a romperse. Algo sería sellado o liberado. Y mi nombre estaba escrito en medio del ritual. Durante los días siguientes preparé lo que pude. Nadie en la administración del cementerio sabía lo que pasaba, y yo tampoco podía explicar lo que sentía. Como si algo se hinchara en el aire, una presión invisible que me seguía a todas partes. Hasta los pájaros parecían evitar los cipreses más viejos. La cruz de madera no volvió a aparecer, pero sabía que no era buena señal. El eclipse sería en la madrugada del domingo. La noche del sábado, me vestí con el uniforme antiguo, el primero que usé cuando empecé a trabajar, aún guardado en un baúl olvidado, y llevé conmigo una linterna, una pala y el libro. El cementerio estaba más oscuro de lo habitual. El cielo se cubría de nubes finas, pero en ciertos huecos se asomaba ya la luna, redonda y brillante, esperando ser devorada. Caminé hacia la sección de los sin nombre. Al llegar al altar, todo estaba en su sitio, excepto una cosa, un ataúd, pequeño, oscuro, antiguo. Había aparecido sobre el altar de piedra, como si hubiera sido colocado con delicadeza. No tenía clavos, no tenía inscripciones, solo una cinta negra atada como un lazo. Me acerqué con pasos lentos. Puse la linterna sobre el suelo. Mis manos temblaban. Retiré la cinta, levanté la tapa, y allí me encontré a mí mismo. No era un cuerpo idéntico al mío. Era mi cuerpo, mis manos, mi uniforme, mi cara, los mismos ojos, abiertos, mirándome. Retrocedí con un grito ahogado. Tropecé con la cruz de madera, ahora rota a mis pies. El libro que llevaba cayó al suelo y se abrió solo, por una página en blanco. Entonces, el viento comenzó a girar en círculos. Un lamento profundo surgió del suelo. Desde las grietas, un murmullo colectivo empezó a formarse. Voces, nombres, gritos apagados. El cielo se oscureció de golpe. El eclipse había comenzado. Una sombra cruzó por detrás de mí. Me giré, y allí estaba la figura sin rostro, más alta que nunca, más cercana. Sus brazos eran largos como ramas secas, y de su pecho colgaban los nombres tallados de todos los sepultureros anteriores. Uno por uno, incluyendo el mío. Intenté correr, pero mis pies ya no me respondían. La figura extendió su mano, señalando el ataúd abierto. Y dentro de mi cabeza, sin palabras, sin voz, entendí lo que quería. Aceptar el turno, sellar el ciclo, dormir para que otros pudieran seguir vivos. Mi única salida era otra: rechazar, romper la cadena y enterrar lo que nunca debió volver. Entonces lo hice. Con toda la fuerza que me quedaba, tomé la pala y comencé a llenar de tierra el ataúd. Lo tapé por completo, aún con el temblor de la figura a mi lado, aún con el frío calándome los huesos. Sentía que cada palada me quitaba años de vida, pero lo seguía haciendo. Cuando coloqué la última capa de tierra, el viento se detuvo. El eclipse alcanzó su punto máximo, y el cementerio entero pareció contener la respiración. Vivo en una pequeña casa en los montes de Toledo, rodeado de silencio y con vista al bosque. Pero a veces, cuando el sol cae y la luna se alza, escucho un sonido lejano, un golpe seco, como una pala abriendo tierra, como una tumba que vuelve a respirar. Y entonces recuerdo lo que vi, lo que fui, y lo que aún sigue esperando, bajo la tierra. Gracias, Dark. Gracias por escuchar la historia que nunca me atreví a contar en voz alta. Si llegaste hasta aquí, no mires atrás cuando salgas de este canal.
porque los cementerios no olvidan, y a veces el turno de uno nunca termina. Relato 2. La noche de los 5. Me llamo Isa. Tengo 24 años y estudio periodismo en la Universidad de Vigo, al norte de Galicia. Lo que voy a contarte ocurrió hace 3 años, pero ninguno de nosotros, los 5 que estuvimos allí, ha logrado explicarlo. Es más, a día de hoy seguimos evitando hablar del tema, porque aquella noche, la que comenzó como una simple aventura entre amigos, terminó dejando una herida que no ha cerrado. Y lo que más nos atormenta es que hay una grabación, un video, uno que no recordamos haber hecho pero que apareció en el móvil de uno de nosotros la mañana siguiente. Voy a contarte lo que pasó, desde el principio, con cada detalle que pueda recordar. Y al final, te diré lo que vimos en ese video. Ojalá no lo hubiera visto nunca. Todo comenzó a finales de octubre. Se acercaba Halloween y como cada año, mis amigos se obsesionaron con la idea de hacer algo épico. Ya habíamos hecho casas del terror, exploraciones urbanas, incluso una noche entera en una fábrica abandonada. Pero esa vez, a Juan, el más inquieto del grupo, se le ocurrió algo distinto: pasar la noche en un cementerio. El plan era simple: llegar después del cierre, meternos por un hueco en la verja trasera del cementerio municipal de Vila Real, en el norte de Portugal, y quedarnos hasta el amanecer. Llevábamos cámaras, linternas, un termo con café y mochilas con mantas. Éramos 5. Juan, el líder nato, siempre con ideas peligrosas. Laura, su novia, valiente y escéptica. Rubén, el bromista, el que siempre buscaba atención. Víctor, el más callado y reservado. Y yo, Isa, con la cámara en mano, lista para documentar todo. Llegamos poco antes de la medianoche. El cementerio estaba rodeado por un muro antiguo, de piedra musgosa. Las farolas de la calle apenas alumbraban. Por el hueco del muro, entramos uno a uno, agachados, conteniendo la risa. Parecía una travesura infantil. Laura iba delante con la linterna más potente, y yo grababa desde atrás. Dentro, el silencio era total. Ni grillos, ni viento. Solo el crujido de nuestras pisadas sobre grava y hojas secas. Las tumbas eran en su mayoría antiguas. Muchas estaban cubiertas de maleza, con nombres desgastados por el tiempo. Algunas se alzaban en mausoleos familiares de mármol. Otras eran simples cruces de hierro oxidado. Juan propuso dividirnos en 2 grupos para explorar más rápido. Rubén y él fueron hacia la capilla vieja. Laura, Víctor y yo caminamos hacia el sector más antiguo, donde las tumbas no tenían fechas ni nombres, solo números. Al pasar por la tumba 412, notamos que estaba abierta, no destruida, no excavada, abierta. La tapa del nicho, una losa rectangular, estaba desplazada. No había rastro de vandalismo, no parecía saqueada, solo desplazada, como si alguien o algo hubiese salido desde dentro. Víctor se detuvo. Laura encendió la linterna dentro. Vacío, ni féretro, ni restos, solo tierra. Nos miramos sin hablar. Fue en ese momento que escuchamos el primer sonido, un eco de risa, pero no venía de cerca. Era como si alguien riera desde dentro del mausoleo al otro lado del campo. Víctor murmuró: «Eso no ha sido Rubén», y lo supimos, porque Rubén nunca reía así. Después de aquella risa lejana, los 3 nos quedamos inmóviles. Laura apuntaba con la linterna al mausoleo. Yo bajé la cámara y Víctor me agarró del brazo sin decir una palabra. Su rostro estaba pálido. Nunca lo había visto así. «Vamos a ver qué fue eso», dijo Laura, tratando de sonar firme. «¿Estás loca?», le susurré. «¿Y si hay alguien? Precisamente por eso. Mejor saberlo». Y caminamos. El mausoleo era una estructura de piedra envejecida, con columnas rotas y una puerta de hierro oxidado entreabierta. Al acercarnos, un olor a humedad y moho nos golpeó, algo como flores podridas y aire estancado. Laura empujó la puerta. El chirrido fue tan agudo que se nos erizó la piel. Dentro había un espacio estrecho, con 4 nichos a los lados y un altar al fondo. Sobre el altar, un cuaderno, viejo, cubierto de polvo, y junto a él,
Algo peor, una vela apagada. Rubén y Juan no llevaban velas. Nadie en nuestro grupo llevaba una. Laura se acercó, tomó el cuaderno con cuidado y lo abrió. Eran notas, frases sin sentido, escribas nerviosas, torcidas, algunas tachadas, otras en latín, y una palabra repetida muchas veces, en castellano, con letra diferente. Devuélveme, devuélveme, devuélveme. ¿Qué mierda es esto?, murmuró Víctor. Yo filmé todo con la cámara. Sentía un calor extraño en el pecho, como si me ardiera la piel por dentro. Era miedo, pero también algo más, como si el lugar no quisiera que estuviéramos allí. Fue entonces que recibí una notificación en el móvil. Una foto, enviada desde el número de Rubén. La abrí. Era una imagen borrosa, tomada en la oscuridad. Parecía una tumba, pero con algo delante. Una figura blanca, de espaldas, encorvada, con brazos larguísimos colgando a los lados. ¿Rubén te mandó algo?, preguntó Laura al ver mi cara. Asentí. Llamamos a Rubén, a Juan. Nadie contestaba. Decidimos volver al punto de encuentro, junto a la cruz grande cerca del centro del cementerio. Caminamos rápido. El lugar parecía más oscuro. Las tumbas parecían distintas, más altas, como si se hubieran movido. Al llegar al cruce, allí estaban, pero no estaban bien. Rubén estaba sentado en el suelo, temblando, con las manos cubriéndose los oídos. Juan caminaba en círculos, murmurando algo que no entendíamos. ¿Qué os pasó?, gritó Laura. Juan nos miró. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. No estamos solos, susurró. Víctor se acercó a Rubén, intentó levantarlo, pero Rubén solo repetía una frase una y otra vez. No quiere que nos vayamos, no quiere que nos vayamos, no quiere. Entonces, todos escuchamos algo, un golpe seco, 3 veces, como si alguien hubiera cerrado una tapa de ataúd muy cerca. Giramos la cabeza, y allí estaba la tumba 412, cerrada. Rubén seguía en el suelo, en posición fetal. Juan no hablaba. Laura trataba de hacerlos reaccionar, mientras Víctor y yo nos mirábamos sin saber qué hacer. Esto no puede seguir así. Nos vamos ya, dijo Laura, firme, aunque noté el temblor en su voz. Tomamos a Rubén por los brazos y lo ayudamos a levantarse. Sus piernas no respondían bien. Caminaba como un muñeco roto, murmurando aún entre dientes. Juan fue más difícil. Al principio se negó a moverse, pero cuando Laura lo tomó por el rostro y le gritó, pareció volver a la realidad. ¿Qué pasó?, le pregunté mientras caminábamos. No lo sé, respondió. Está en todas partes. No quiere que salgamos. ¿Quién? No lo vi, pero está. Seguimos el camino de regreso, directo hacia el muro trasero por donde habíamos entrado. Conocíamos bien la ruta. Era imposible perderse. Estábamos a menos de 5 minutos del agujero en la pared, pero no estaba ni el muro, ni el agujero, ni la calle. Frente a nosotros, solo más tumbas, y un pasillo que no recordábamos haber cruzado antes. Esto no puede ser. No tiene sentido, dijo Víctor. Yo miré mi reloj, las 03:24. Laura revisó el suyo. Igual, pero entonces algo raro pasó. Vi la manecilla de los segundos detenerse. Pensé que era una falla, pero Laura exclamó. El mío también se paró. Víctor sacó el móvil, pantalla negra, sin señal, sin batería. Y yo, al intentar grabar, noté que mi cámara no encendía. Todo comenzó a sentirse como un bucle. Caminábamos hacia el muro y terminábamos otra vez junto al ciprés caído. Dábamos la vuelta al mausoleo y aparecíamos otra vez junto a la cruz central. Rubén comenzó a reír, una risa vacía, sin alegría. Nos quedamos aquí, nos toca ahora. ¡Cállate!, gritó Laura nerviosa. Y entonces escuchamos pasos. Muchos, pisadas rápidas sobre la grava, pero no se veían personas. Solo el sonido, como si alguien, o varios, corrieran a nuestro alrededor, sin que pudiéramos verlos. Y luego, una voz, femenina, susurrante. 5 entraron. 5 quedarán. Uno verá lo que no debe mirar. Todos la oímos.
No fue imaginación. Venía del aire, de todos lados, de dentro de las tumbas, del suelo. Rubén comenzó a llorar. Juan se agachó y vomitó. Laura retrocedió, tropezó y cayó de espaldas. La linterna se le cayó de las manos, rodó unos metros y se detuvo apuntando a algo. Una figura, al fondo, entre las lápidas, alta, inmóvil, sin rostro. Solo una silueta blanca, como hecha de niebla espesa, con brazos demasiado largos y cabeza ladeada hacia un lado, observándonos. Laura gritó. Yo parpadeé, y ya no estaba allí. Nos quedamos en silencio. Nadie se atrevía a moverse. Y fue entonces cuando el móvil de Juan vibró. Un mensaje, solo una palabra. 412. El mensaje con 412 brillaba en la pantalla del móvil de Juan. Nadie más se movía. Estábamos paralizados, como si nombrar esa tumba fuera un conjuro. La única que la había visto abierta había sido Laura. Y yo. ¿Qué tiene esa tumba?, preguntó Víctor con voz temblorosa. Cuando pasamos por allí antes, la losa estaba desplazada. Vacía, dijo Laura, en voz baja. Y después, apareció cerrada, agregué. Juan nos miró, aún pálido. Rubén y yo vimos algo ahí. ¿Qué viste?, pregunté. No sé, una figura. No tenía rostro, como una sombra blanca, parada justo al lado de la tumba. Cuando me acerqué, desapareció. Laura se levantó del suelo. Tenemos que volver. ¿Volver? ¿Estás loca?, respondió Rubén, que parecía haber despertado de su trance. Todo gira alrededor de esa tumba, dijo Laura segura. No es una coincidencia que todo empezara allí, y que ahora nos escriban desde el número de Juan con ese mismo número. Esto no va a parar si no enfrentamos lo que sea que nos trajo aquí. Nadie discutió, no porque estuviéramos convencidos, sino porque no había otra opción. Caminamos en silencio. Cada paso parecía más difícil. El aire se hacía denso. Sentíamos que las sombras se estiraban desde las lápidas. Yo filmaba, aunque no sabía si mi cámara aún grababa algo. Todo se sentía irreal. El camino hasta la tumba 412 fue más largo de lo que recordábamos. Las referencias parecían cambiar de lugar. El ciprés torcido ya no estaba donde debía. Las estatuas de ángeles parecían observarnos. Hasta que finalmente la encontramos. La tumba 412, ahora completamente abierta. La losa estaba desplazada varios metros. El nicho escarbado, pero no vacío. Dentro había un ataúd, viejo, de madera podrida, cubierto con una tela blanca manchada de tierra. ¿Eso estaba ahí antes?, preguntó Rubén retrocediendo. No, respondí, tragando saliva. Nos acercamos lentamente. Laura alumbró el interior. La tela temblaba ligeramente, como si algo se moviera debajo. Juan dio un paso al frente, tomó aire y tiró de la tela. El ataúd estaba vacío, pero había algo grabado en la madera. Por dentro, un símbolo. Un círculo con 5 líneas cruzadas en diagonal, y en el centro, un número, 5. Somos 5, dije en voz baja. Y ese símbolo, agregó Víctor. Yo lo vi antes. ¿Dónde? Víctor se giró. Señaló el brazo derecho. Esta marca... Levantó la manga. Tenía un rasguño, fino, largo, pero claramente con la misma forma del símbolo. Apareció cuando estábamos en la capilla vieja. No le di importancia. Laura revisó su propia muñeca. Otro rasguño, misma forma. Yo me miré el antebrazo, y allí estaba también, como si nos hubieran marcado. Rubén gritó de repente. «Nos están eligiendo, nos están contando». Todos lo miramos. 5. Somos 5. 5 líneas, 5 marcas. Uno va a quedarse. Juan lo interrumpió. «Basta, cállate. No hay nada que elegir». Salimos de aquí. Pero antes de que pudiera moverse, la tierra retumbó bajo nuestros pies. Un sonido sordo, como si alguien golpeara desde abajo. 1, 2, 3 veces. Y entonces lo vimos. Desde la tumba, una mano emergió. La mano emergió lentamente de la tumba. Delgada, seca, como de un cadáver conservado en sal. Laura gritó. Juan retrocedió. Víctor tropezó con una lápida y cayó al suelo.
Rubén. Rubén comenzó a reír, una risa hueca, gutural, como si algo lo impulsara desde dentro. Yo no grité, no pude, porque lo que vi no fue una mano. En lugar de una extremidad, lo que asomaba del ataúd era un rostro, el mío, mis ojos, mis labios, pero abiertos, hinchados, como si llevara años enterrada. Me tambaleé, cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no había rostro, solo la mano, cubierta de tierra. Laura sostenía la linterna, pero la luz parpadeaba, y de pronto, cada uno comenzó a ver algo distinto. «Es mi madre», gritó Víctor. «Está viva, está allí abajo». Corrió hacia el ataúd, lo agarró con fuerza, como si intentara sacar a alguien de dentro. Lo detuvimos entre todos. «No hay nadie», le gritamos. «Víctor, no hay nadie allí». Pero él seguía viendo algo, o alguien. Rubén murmuraba frases en un idioma que no entendíamos. Juan caminaba en círculos repitiendo el mismo número. 5, 5, 5, 5. Laura cayó de rodillas. Estaba pálida. «Hay voces dentro de mi cabeza», dijo en un susurro. «Me llaman, dicen mi nombre. Saben cosas de mí que nadie sabe». Yo me alejé unos pasos. Algo me decía que no debía mirar más esa tumba, que debía dejar de observarla, de pensarla. Y entonces la vi, la figura, a unos metros, de pie entre las lápidas, alta, sin rostro, con los brazos colgando como ramas muertas. Se movía sin mover los pies, como si deslizara sobre el suelo, y detrás de ella, 5 ataúdes, dispuestos en círculo, con velas encendidas a sus pies. Parpadeé. Desaparecieron, pero sentí algo en mi espalda, una presión, como si alguien me susurrara muy cerca. «Solo uno saldrá». Grité, y fue en ese momento que todos despertaron. Sí, como si hubiéramos estado en trance. Rubén dejó de hablar. Víctor se apartó de la tumba. Laura se levantó. Juan dejó de caminar. Nos miramos y supimos. Algo nos estaba mostrando lo que quería que viéramos, manipulando nuestras mentes, alimentándose de lo que temíamos. Juan tomó una decisión. «Tenemos que romper el círculo». «¿Cómo?», pregunté. «La tumba, el símbolo, las marcas, nos están atando a este sitio. Hay que destruirlo». Y lo intentamos. Tomamos piedras, golpeamos el ataúd, raspamos el símbolo. Rompimos la cruz oxidada que alguien había dejado clavada cerca. El cielo comenzaba a aclararse. Una luz tenue, azulada, empezó a asomar en el horizonte. ¿Era el amanecer? Rubén sacó su móvil. Tenía batería. Señal, 0324. El mismo minuto desde hacía horas. Y entonces el móvil vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Solo decía: «La hora llegará cuando falte uno. El tiempo llegará cuando falte uno». Rubén leyó el mensaje en voz alta. Su cara se tornó gris. Nadie dijo nada durante varios segundos. Era como si todos entendiéramos algo al mismo tiempo, pero ninguno quería admitirlo. El círculo debía romperse, pero no con símbolos ni con piedras, con una ausencia. Víctor fue el primero en hablar. «¿Y si no todos debemos salir?». Juan se giró bruscamente. «¿Estás loco? Lo que vimos, lo que sentimos, todo parece un ritual. 5 símbolos, 5 marcas, 5 personas. Y ese mensaje es solo una coincidencia», insistió Juan. «Estamos alucinando». Rubén ya no hablaba. Se había apartado unos metros y caminaba entre las lápidas, murmurando palabras que no lográbamos entender. Laura se acercó a él. «¿Rubén?». Él se giró, nos miró, pero había algo diferente en sus ojos, vacíos, como si estuviera allí, pero no realmente. «Tengo frío», dijo con voz apagada. «Mucho frío». Yo me acerqué también. Coloqué una mano en su hombro. Estaba helado. «Rubén, vamos a salir de aquí», le dije. «Aguanta un poco más». Él asintió levemente, pero cuando todos dimos media vuelta para buscar otro camino de salida, Rubén ya no estaba. Desapareció.
No escuchamos pasos. No hubo grito, ni sonido alguno. Solo vacío. Nos giramos. Nada. Lo llamamos. Recorrimos el área. Revisamos cada pasillo. Y entonces lo escuchamos. Una risa. Su risa. Lejana. Desde dentro de la tumba 412. Corrimos. Al llegar, el ataúd estaba cerrado. Nadie se atrevió a abrirlo. Juan cayó de rodillas, golpeando la tierra. «No puede ser, no puede ser». Yo me alejé. El cielo empezaba a teñirse de un azul más claro. El amanecer llegaba lentamente. Y entonces miré mi reloj. 03:25. El tiempo se había movido. Víctor también lo notó. «Está avanzando», susurró. «Se está rompiendo». Laura gritó de pronto. «¡Miren!», señaló entre los árboles. El muro, la brecha por la que habíamos entrado, estaba allí. Había reaparecido. Juan se levantó de un salto. «Vamos, antes de que desaparezca otra vez». Corrimos. No hablamos. No pensamos. Solo corrimos. Al cruzar la brecha, el aire cambió. La temperatura, el sonido, todo, como si saliéramos de un mundo contenido. Nos derrumbamos del otro lado, jadeando, llorando, temblando, pero estábamos fuera. Laura se giró. ¿Y Rubén? Silencio. Nadie respondió. Y entonces, un sonido detrás de nosotros. Una notificación en el móvil de Juan. Una foto. Era una imagen tomada desde dentro del cementerio. Mostraba los 5 ataúdes alineados. Y dentro de uno, Rubén, con los ojos abiertos, mirando hacia la cámara y sonriendo. Durante horas, ninguno de nosotros habló. Nos alejamos del cementerio como fantasmas, caminando por calles vacías hasta llegar al coche. Juan conducía sin mirar a nadie. Laura miraba por la ventana. Víctor tenía la mirada perdida. Y yo, desde el asiento trasero, sostenía mi cámara apagada. Eran las 05:48 de la madrugada. El tiempo fluía de nuevo, pero algo se había quedado atrás. O tal vez nos había seguido. Nos quedamos en casa de Juan ese día. Cerramos persianas. Apagamos los teléfonos. No queríamos contacto con el mundo. Ni preguntas, ni explicaciones. Solo silencio. Pasadas unas horas, decidí revisar mi cámara. Necesitaba saber si había grabado algo útil, o si todo había sido una alucinación colectiva. Pero al conectar el cable al portátil, me llevé una sorpresa. La tarjeta estaba vacía. Ni una sola imagen, ni un solo segundo de video. «¿Cómo es posible?», murmuré. Fue entonces cuando Laura, con la voz seca, dijo: «Hay un video en mi móvil». La miramos todos. Sacó el teléfono. Estaba temblando. No lo grabé yo. No sé cómo apareció. Está titulado 0524, reunión. Nos sentamos frente al portátil y lo proyectamos en la pantalla. Comenzó con un plano oscuro. Alguien parecía sostener la cámara a la altura del pecho. Respiración agitada. Luego, una voz, lejana, familiar. Era la mía. «¿Estás grabando?», preguntaba alguien. «Sí», respondía mi voz, pero yo no recordaba haber dicho eso. La cámara gira y muestra el cementerio. De noche, las mismas tumbas, la cruz grande, todo exactamente como lo habíamos vivido. Se nos ve a todos, Juan, Laura, Rubén, Víctor y yo. Pero había otra persona, un sexto. Al principio no lo notamos, pero a los 30 segundos aparece caminando detrás de Rubén. No tiene rostro. Va vestido con ropa antigua, como de principios del siglo XX. La figura no habla, no se mezcla con nosotros, solo nos sigue. Durante el resto del video aparece varias veces, a veces entre lápidas, otras muy cerca, demasiado cerca. En una de las tomas, al fondo, se ve a Rubén mirando hacia esa figura, pero no dice nada. Y en la última secuencia, antes de que el video se corte abruptamente, la cámara se enfoca en los 5 ataúdes. Están abiertos, y una voz, profunda, masculina, dice: «El ciclo se cumple cuando el olvido se impone. Uno se queda, uno es reemplazado, y uno nunca debió venir». El video termina. Silencio.
Ninguno de nosotros se atrevió a hablar durante varios minutos. Laura rompió el silencio. Había alguien más con nosotros. Juan negó con la cabeza. Eso no puede ser. Nunca lo vimos. Tal vez porque no quería ser visto. Esa noche no dormimos. Y aún faltaba lo peor. Pasaron días desde que vimos el video. Nadie hablaba del tema. Nadie quería. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero algo nos pesaba a todos, como si hubiéramos traído algo del cementerio, algo que no nos pertenecía. Víctor dejó de ir a clases. Juan se volvió más callado que nunca. Laura me pidió que no volviera a mencionarlo, pero yo no pude soltarlo. Revisé el video una y otra vez, y fue en la quinta revisión, justo antes del minuto 2, que lo noté. Una toma rápida. La cámara enfoca a los 5 reunidos alrededor de la cruz de piedra. Laura dice algo, Rubén ríe, Juan está fumando. Pero al fondo, tras la cámara, se ve un reflejo, en una lápida pulida. El reflejo muestra al grupo, con 6 personas. Uno más, de espaldas, con una chaqueta oscura, y en el brazo, una marca. El mismo símbolo de la tumba 412. Y entonces lo entendí. El que sostenía la cámara no era yo. La voz se parecía, sí, pero había algo sutilmente distinto, una cadencia más pausada, una entonación que no era la mía. Era como una imitación, una versión mía, desplazada. Como si alguien me estuviera suplantando. Mostré el video a Laura. Lo negó todo. Eres tú, Isa, no digas tonterías. Pero cuando me giré para irme la escuché murmurar. Tú no fuiste la que entró con nosotros. Me congelé. Al día siguiente Juan dejó Vigo sin avisar. Nunca más volvimos a verlo. Víctor me bloqueó de todos lados. Laura me pidió que no la buscara más. Y yo empecé a dudar de mí misma. Revisé fotos antiguas, grabaciones. Busqué huellas de esa noche. En todos los archivos aparezco filmando, pero nunca se ve mi rostro. Solo una silueta, una sombra. El único momento en que mi rostro aparece con claridad es en la última foto del video. Rubén, dentro del ataúd, con los ojos abiertos. Sonríe, y detrás de él, entre la oscuridad de la lápida, estoy yo. No con la cámara, no con mis amigos, sino dentro del cementerio, observando. Gracias, Dark. Gracias por escuchar esta historia. La he contado con la esperanza de entender algo, pero creo que no hay respuestas. Solo advertencias. Si alguna vez decides pasar la noche en un cementerio, cuenta bien a los que entran contigo y cuenta bien a los que salen, porque a veces uno de ustedes ya no es quien era. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si viviste algo oscuro, real e inexplicable, envía tu historia al correo que está en la descripción. Nos encantará darle voz. Pero cuidado, a veces, al contar lo que viste vuelve a buscarte. Nos vemos en la próxima oscuridad.